El mundo cambió, ¿ya? Esa afirmación de que el mundo cambió, ¿cierto? Es altamente conocida por todos nosotros. Sin duda, hemos escuchado muchísimas veces decir que todo ha cambiado y este mundo que cambió efectivamente ha tenido muchísimos cambios. Sin embargo, como ha cambiado siempre, o sea, el mundo cambió como ha cambiado siempre. Eso es una primera afirmación que yo quisiera compartir con ustedes, porque el mundo siempre ha cambiado, no es que ahora estemos cambiando, sino que siempre hemos estado en constante cambio desde los inicios de la humanidad, solamente que ahora somos protagonistas de este cambio, somos además protagonistas de grandes cambios, no solo a nivel local, sino también a nivel mundial. Y además, estos cambios acontecen con mucha prisa, ¿sí? Recuerdo hace unos años atrás, por lo menos 10, que escuchaba a Darío Rodríguez, que es un reconocido autor, ¿cierto? Que decía que los cambios antes, en otras eras, eran cambios mucho más lentos. O sea, había un invento y ese invento duraba muchísimo tiempo, duraba décadas, y hoy día los cambios son novedad por un tiempo y luego ya no son novedad y viene un nuevo cambio. Por lo tanto, todo es mucho más rápido y entonces esas son las dos grandes distinciones en relación a esto y que somos protagonistas y que los cambios van con prisa. Ahora, para poder continuar con esta presentación, es muy importante poder presentar ante ustedes qué es un cambio, ¿ya? Una definición del cambio es que los cambios implican abrirse a algo nuevo, ¿sí? Además, es una acción de transformación que podría tratarse de una nueva estructura, ¿sí? O sea, hoy día estamos funcionando con una estructura y cuando nos sometemos a un cambio o enfrentamos un cambio, nosotros vamos hacia una nueva estructura o modificación de algo existente. Entonces ya eso es una tremenda cosa porque en el fondo estábamos funcionando con una estructura y una forma de hacer las cosas y ahora estamos enfrentando una nueva estructura, modificando lo que ya existía. En ambos casos se experimentan variaciones al estado actual, ¿ya? Siempre eso implica una modificación en el estado actual de las cosas y por ende requieren ser abordados, sin duda, para poder lograr adherencia y adaptación por parte de las personas. O sea, si uno se está enfrentando a un cambio y cree que no está sucediendo nada o no toma conciencia de este cambio, por supuesto que va a dejar a una, digamos, improvisación lo que va a suceder con las personas. Puede que se adapten naturalmente, por cierto, pero sin duda, como líderes, estamos llamados a estar atentos a las señales, a poder identificar, ¿cierto?, qué está sucediendo, qué cambios están aconteciendo, ¿para qué? Para poder abordar esos cambios y trabajar en la construcción de adherencia y adaptación por parte de las personas. Ahora, ¿cómo se generan los cambios? Los cambios se generan por medio de una transformación, ¿ya? Justamente esto no es menor, porque muchas veces hay un automatismo quizás por parte de algunas personas u organizaciones que dicen, ya, mañana esto cambia, pero la verdad que todo cambio implica un proceso de transformación, ¿ya? Y por cierto, solo ese punto nos daría a todos nosotros muchísimo tiempo de conversación en el cual podríamos ver, por ejemplo, la relación que tienen los procesos de transformación con la resiliencia, entendiendo la resiliencia como la capacidad de adaptarse, de reinventarse, de poder salir fortalecido después de un proceso y de resistir, por cierto, como línea basal. No solamente resistimos los cambios, sino que además le encontramos muchísimo más sentido y aprendemos de ellos, y en ese sentido nos transformamos. ¿Ya? También los cambios implican un proceso. Esto es súper importante que lo tengamos claro, porque por supuesto que cuando entendemos que un cambio es un proceso, esto tiene tiempos, tiene acciones, tiene roles, tiene fases, tiene secuencialidad, ¿cierto? Y entonces en ese sentido, ese proceso debe ser visto, debe ser abordado, debe ser observado, monitoreado, para ver cómo se va generando esta adherencia y adaptación de las personas de tu equipo, por ejemplo, o de un equipo de proyecto a ese proceso,
¿sí? Si nosotros pensamos que vamos a hacer una transformación y decimos, le ponemos fecha y no hacemos absolutamente nada para promover la adaptación a ese cambio o la adherencia a ese cambio para que las personas le encuentren sentido, significado, lo más probable es que el cambio suceda, pero solo desde un punto de vista normativo y probablemente dejando bastante dolor en quienes se impactan por ese cambio, y es por eso que se generan las famosas resistencias. Por eso es tan importante entender que es una transformación, pero también es un proceso. Ahora, los cambios implican transiciones, ¿sí? Eh, Entender que un cambio va a pasar por fases permite también entender que estamos en una transición hacia algo distinto y por lo tanto en esa transición hay todo un proceso de acomodación que vamos teniendo las personas. En el caso de ustedes, si son líderes, van a ver que tanto ustedes como sus equipos van a transitar hacia un estado deseado, van a transitar hacia un objetivo propuesto, y en ese sentido esa transición también tiene una temporalidad que uno debe ir observando y debe ir gestionando. Además, implica un cambio de estructura, como decía al comenzar, ¿cierto? Este cambio de estructura significa una nueva forma, ¿ya? Desde la parte metafórica, tiene que ver con que antes funcionábamos de una forma y vamos ahora hacia una nueva forma, y esa nueva forma es una nueva estructura, y al tener una nueva estructura significa que estamos entonces nosotros aprendiendo a transitar por una nueva forma de hacer las cosas. Todo cambio además implica un cambio de cultura y forma de ser, aparecer y hacer, ¿sí? Al decir que hay un cambio de cultura, ¿cierto? Ya está, si estamos hablando de una organización, una empresa, o estamos hablando de nuestro equipo, o incluso en la vida personal, estamos hablando de supuestos, estamos hablando de creencias, estamos hablando de valores, estamos hablando de conductas, incluso de competencias que en el escenario pasado practicábamos asumiendo que era lo correcto, que era lo más adecuado, pero en el escenario actual sabemos que debemos cambiar todas esas formas, ¿sí? Por lo tanto, empezamos a cambiar la cultura por medio de cambiar la forma de ser, la forma de aparecer frente a los demás. Si antes estábamos acostumbrados a aparecer de un modo, hoy día sabemos que debemos aparecer de otro. Y es por eso que muchas organizaciones, si ustedes se dan cuenta, han ido cambiando, han ido modificando sus formas de aparecer. Probablemente en algunos bancos o instituciones financieras era improbable que existiera, por ejemplo, un lugar tipo café en el cual uno fuera a hacer transacciones o a hacer negocios. Hoy día tenemos ese tipo de innovaciones que se han adaptado, ¿cierto?, a una nueva forma de aparecer, de hacer y de ser como organización. Lo mismo para todas aquellas organizaciones, empresas, en las cuales, por ejemplo, han migrado de lo presencial a el e-commerce, a los negocios virtuales, a las economías circulares, a las economías colaborativas, por ejemplo, como Uber, Cabify, por poner algunos ejemplos. Entonces, en ese sentido, todo lo que implica generar un cambio tiene la profunda convicción por parte de nosotros como líderes de entender que hay transformación, que es un proceso, que hay una transición, que va a haber un cambio de estructura y por ende también un cambio de cultura. Y como les decía, todo cambio implica un cambio de forma, una transformación. Y me gusta mucho trabajar esta metáfora, ya en la cual yo digo que, por ejemplo, el triángulo es nuestro escenario presente-pasado, ¿cierto? La forma como hoy día hacemos las cosas o como las hacíamos antes, hasta ahora. Y entonces al tener una forma, una estructura de triángulo, nosotros hacemos todo lo que hacemos con color amarillo, por ejemplo, acá como lo estoy mostrando yo, con una forma de triángulo, caminamos por los bordes de esta estructura, podemos incluso tener bastante maniobrabilidad en esta forma que ya es conocida para nosotros, en la cual nosotros vamos incluso haciendo las cosas de manera muy automática, de manera muy confiada, porque ya conocemos esa forma. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un cambio, nos enfrentamos a un cambio de estructura, tal cual como les decía, por ejemplo, nos pasamos a una estructura de círculo, que no solamente tiene un cambio de forma en este caso, en este ejemplo, sino también tiene un cambio de color. Por lo tanto, debemos aprender a transitar por una forma distinta, una estructura distinta, empezar a caminar por bordes diferentes, condiciones de borde distintas,
que no es lo mismo caminar por una condición de borde de triángulo que caminar por una condición de borde de círculo. En un ejemplo, esto quiere decir que anteriormente estábamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma A, y hoy día debemos acostumbrarnos a hacer todo lo que hacemos de una forma B. Entonces, en ese sentido, este cambio de forma, por supuesto que va a requerir de parte de nosotros como líderes todo un tema de, primero, entender y aceptar que es una forma distinta. Si nosotros como líderes no asumimos que es una forma distinta y seguimos funcionando como triángulos, difícilmente vamos a poder liderar ni tampoco modelar a nuestros equipos con la nueva forma. Por lo tanto, es relevante que como líderes seamos verdaderos observadores, ¿cierto?, de las formas actuales, de las formas futuras, de las formas por venir, y entender que, por ende, entonces, un cambio implica un cambio de estructura, y entonces, por lo menos, implica que nos revisemos, que hagamos un análisis, y veamos qué cosas son distintas, qué cosas son iguales, qué cosas cambiarán en el corto plazo, qué cosas cambiarán en el mediano o largo plazo. Y nosotros como líderes y también con nuestros equipos, nosotros siempre estamos habitando distintos mundos, ¿ya? El mundo del antes. Es que antes se hacían las cosas de esta manera. Teníamos mucho éxito, nos iba muy bien, perdón. ¿Para qué vamos a cambiar si lo hacíamos tan bien? Entonces, ese es el mundo del antes. Y muchas veces decimos, no, si yo estoy súper actualizado, pero resulta que internamente sigo operando bajo patrones del mundo del antes. Entonces, ojo, nosotros como líderes siempre debemos estar atentos en qué mundo estoy habitando. ¿Estoy habitando en el mundo del antes, de la nostalgia? ¿Estoy habitando en el mundo del hoy, del realismo? ¿O estoy habitando en el mundo del futuro? Entonces, en ese sentido, la verdad que como seres humanos siempre estamos nosotros habitando todos estos mundos, porque estamos recordando lo que hacíamos antes, tomando conciencia de lo que hacemos hoy y cómo lo hacemos hoy, pero muchas veces nos quedan reminiscencias. Yo creo que esto se ve muy claramente cuando se hace un cambio cultural o cuando se hace una fusión en una organización, ¿ya? Por ejemplo, las personas vienen de una organización X con cierta cultura y llegan a esta nueva organización que tiene formas y estructuras diferentes, y resulta que están en esta nueva estructura, pero actuando, pensando, tomando decisiones con el mundo de antes, ¿ya? Entonces, eso es súper relevante como antecedente para todo lo que estamos viendo en este webinar, el poder tener esta consideración de estar mirando como líderes en qué mundo estoy. ¿Estoy conversando contigo en el mundo del antes? ¿Estoy conversando contigo en el mundo del hoy o en el mundo del futuro? ¿Estoy solucionando los problemas con el mundo del antes o los estoy resolviendo con el mundo del hoy o con el mundo del futuro? Y en ese sentido, ¿cómo es el mundo del presente-futuro? Me gusta hablar del presente-futuro, ¿sí? Porque hoy día los cambios son rápidos. Ya no es que el presente vaya a durar mucho tiempo. Esto es muy rápido y por lo tanto hoy día es presente y ya estoy mirando el futuro. Ya viene lo nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque como estudió Bauman en el 2015 en su libro Modernidad Líquida, que es muy interesante para los que les guste la lectura, él habla de que la sociedad cambió y que está caracterizada por el cambio constante, muy constante, y todos nosotros, yo creo que todas las personas que estamos hoy día en el webinar, sabemos perfectamente que el cambio es constante, que además hay mucha transitoriedad de lo que sucede, lo que es hoy, mañana podría ser diferente. Y también la búsqueda de lo nuevo, la constante búsqueda de lo nuevo, ¿sí? Esto implica muchísima velocidad, ¿sí? Y esto entonces está asociado a lo que se ha llamado mundo VICA o entornos VICA, que significa que estamos habitando un mundo y un contexto que es totalmente volátil, que además es muy incierto, no sabemos cuánto va a durar la pandemia, no sabíamos que iba a venir una pandemia, nunca lo imaginamos probablemente, o algunos lo imaginaron y lo imaginaron de otro modo. Por ejemplo, yo cuando conversaba con algunas personas le digo, ¿sabes qué? Yo me imaginé que iba a venir un apagón mundial. Esa era mi pandemia para mí. Sin embargo, lo que sucedió fue una pandemia por un tema biológico, ¿cierto? Una enfermedad. Pero es casi un apagón mundial también, porque nos tenemos que encerrar. Sin embargo, hay todo un tema ahí de tema incierto,
de que el mundo es cambiante, de que estamos en un entorno también muy ambiguo, en el cual estamos diciendo, hagamos esto, pero ¿y si no lo hacemos? ¿Y si es de este otro modo? Cambiemos sin cambiar, hagamos esto, pero sin hacer esto otro. Entonces es un tema de mucha experimentación. Y esto es súper interesante, porque el otro día leía un artículo de Harvard en el cual señalaban la importancia, fíjense, de la improvisación, la tan desprestigiada improvisación. Resulta que la improvisación hasta hace algunas décadas era algo muy mal visto. De hecho, quienes hemos tenido experiencia en gestión de calidad, en las empresas u organizaciones en las que hemos trabajado, realmente sabemos que era algo muy poco profesional, de muy bajo estándar, el pensar siquiera en improvisar. Pero hoy día se ha visto que la improvisación es casi una fortaleza. Obviamente es una improvisación controlada, ¿ya? ¿Qué hay detrás de eso? Que estamos sorprendiéndonos constantemente con este mundo VICA, por lo tanto debemos estar dispuestos a ir probando formas que quizás no tuvieron todas las pruebas del mundo, que quizás no tuvieron todos los pilotos del mundo, que a lo mejor fueron, si piloteamos algo, lo hacemos en un periodo mucho más restringido, mucho más cortito. Igual es bueno pilotear, pero a lo mejor no como era antes, que pasaba 1 o 2 años, donde uno estaba probando si esto funcionaba, en una innovación muy controlada. Hoy día es una era en la cual es necesario improvisar. Yo creo que igual se ha visto en muchos ejemplos, por ejemplo, yo creo que es muy público ver el tema de las vacunas contra el COVID, que en el fondo todos dicen, antes una vacuna demoraba 10 años en investigar, hoy día estamos probándola después de 1 año. Entonces, en ese sentido, hay mucha más atrevimiento a ir hacia la acción, a atreverse, a probar, a ir viendo en el camino. Esa es la tendencia, ¿sí? Entonces, este mundo VICA, nos guste o no nos guste, es un mundo que nos acompaña, en el cual estamos habitando, que como seres humanos vamos a pasar a la historia porque vivimos esta modernidad líquida y este mundo VICA. Y entonces, el tema es que como líderes, lo primero es ir también influyendo en nuestra mapa de interacción, nuestros jefes, nuestros pares, nuestros equipos, nuestros clientes, nuestros proveedores, alineándonos para que podamos ser flexibles y poder adaptarnos a este mundo que es líquido, que busca lo nuevo, que es de constante cambio y de transitoriedad, como el gran Bauman nos aportó en el año 2015. Ahora, junto con esto, es súper importante que como líderes nos veamos totalmente conectados y observantes de las megatendencias, ¿ya? Las megatendencias se refieren a patrones o tendencias que emergen del macroambiente, ¿ya? Del gran ambiente a nivel global, ¿cierto? Y corresponden a visiones de futuro construidas, ¿ya? A visiones de futuro construidas a partir del presente, tienen un impacto global, ya eso es súper importante. Nosotros estamos en el mundo, ya no es esta cosa como aislada, sino que somos en red. Y por eso es que las redes sociales, Facebook, Instagram y otras, tienen tanto éxito, porque estamos en el mundo, estamos en la red, somos una red, ¿ya? Y entonces, estas megatendencias incluyen muchísimos aspectos, porque además la noticia es que no solo estamos habitando una megatendencia, sino que son muchísimas, ¿ya? Y es por ello que las personas, las organizaciones, las empresas deben estar atentas para identificar las megatendencias. O sea, nosotros como líderes siempre debemos estar mirando un paso más adelante, y allí la anticipación es fundamental. Estar viendo qué está pasando en nuestros países, qué está sucediendo con los clientes, qué está sucediendo con los recursos humanos, qué está sucediendo con la sociedad, qué está queriendo la gente, qué está pidiendo la ciudadanía, ¿cierto? Estar siempre, transformarnos como líderes en grandes personas que nos preguntemos muchas cosas, que estemos siempre reflexionando y cuestionándonos acerca de esos puntos de vista, ¿ya? ¿Para qué? Para poder gestionar los cambios en el presente y de ese modo poder lograr los objetivos, ya las metas y los resultados que nos hemos propuesto en el presente futuro. Algunas megatendencias que se han identificado en los estudios, ¿cierto?, de mercado y de sociedad, son claramente una muy escuchada, yo creo, por todos nosotros, que es, por ejemplo, la transformación digital.
¿ya? La transformación digital, que por ejemplo trae toda una digitalización a nuestras vidas, que muchas veces nos cuesta comprender, que tiene que ver con desde, por ejemplo, en el área de la salud, tener a lo mejor robots, que en la práctica significa que haya en un laboratorio clínico de toma de muestra, se reemplace un tecnólogo médico por un robot y que ese robot empiece a ser un compañero digital de otros tecnólogos médicos en los cuales van a tener que trabajar en equipo y aprender a tener compañeros virtuales. Lo mismo, por ejemplo, en el metro, donde los conductores del metro van a ir, entiendo que ya están desapareciendo, y entonces van a ser un conductor que es automático. ¿Ya? En los call centers están desapareciendo las personas que atienden y hay máquinas que atienden. Entonces, y así muchas otras cosas. Recuerdo un cliente hace mucho tiempo me dijo, en 10 años más, y esto fue hace 3, ya no te va a pasar a buscar un vehículo a tu casa con conductor, sino que te va a pasar a buscar un vehículo automático que viene sin un conductor al volante. ¿Ya? Te van a venir a dejar la comida a tu casa, pero te va a venir también una máquina a dejarte eso, no va a venir con un señor que te saluda por último y te dice algo. Entonces, son tendencias. La globalización, estamos en el mundo, lo que es allá es acá, lo que es acá es allá. O sea, estamos en un orden sistémico total, que estamos autoinfluidos entre todos y todo lo que nos sucede a nosotros, ¿cierto? Le sucede al mundo. También la economía circular, ¿cierto? Es otra mega tendencia, ¿cierto? Donde estamos, por ejemplo, con todo lo que es reciclaje, con todo lo que es reinventar la salida de un producto y convertirla en otro, la economía colaborativa, como por ejemplo los negocios que hablábamos al principio de Uber, Cabify, o el envejecimiento de la población, es otra mega tendencia, por eso es que en Europa están haciendo universidades para el adulto mayor, ¿ya? Las ciudades inteligentes, que funcionan muy automatizadas, la cultura de innovación, etcétera, 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 entre otras, como la inclusión de género, entre otros puntos, y que va a llevar para que la ciudadanía se transforme también en sus prácticas cotidianas, como por ejemplo el teletrabajo. Ya cada día las casas se convierten, no solo por la pandemia, sino que solo se anticipó, se convierten en lugares de trabajo que tenemos que adaptar nuestros hogares. Las personas empiezan a estudiar por internet mucho más, cuando antes a lo mejor muchos decían eso no sirve, hoy día mucha gente está abierta a eso. Y también todo lo que son los roles de la mujer, la inclusión de género, los temas de la ecología, la alimentación saludable, son algunos de los temas prácticos que nos van a empezar, nos están ya influyendo y nos van a seguir influyendo. Ahora, ¿cómo nos podemos adaptar al presente futuro? Bueno, el desarrollo de la capacidad de adaptación es fundamental. Nosotros como líderes somos los primeros en desarrollarnos en ese sentido, en desarrollar y poner a, digamos, desafiar nuestra capacidad de adaptarnos, quizás cambiar mapas mentales en los cuales nosotros antes pensábamos que lo correcto era una forma y hoy día vamos a tener que abrirnos nuevas formas. Y entonces, en primer lugar, como líderes, desarrollar nosotros a nivel del yo, nuestra capacidad adaptativa, pero también el yo con otros, o sea, yo cómo me adapto con otros y cómo yo me adapto al contexto. Y esto mismo tengo que estar incentivándolo con mi equipo, ¿ah? Que cada persona genere y desarrolle su capacidad adaptativa, que cada persona le vea las ventajas, los cambios, los beneficios a los cambios, que además trabaje esta capacidad adaptativa con su mapa de interacción, con sus jefes, con sus colaboradores, con sus pares, con sus clientes, con sus proveedores, y que además lo haga con el contexto, o sea, con el entorno, con todas las interacciones que nosotros vamos estableciendo en el entorno que habitamos. Ahora, ¿cómo nos podemos adaptar a este presente futuro? Lo principal acá es poder, junto con lo anterior, de poder estar atento a las megatendencias y al entorno, y entender que estamos en un entorno VICA y una modernidad líquida, es poder establecer un desarrollo de habilidades, ¿ya? Nosotros como líderes debemos continuar desarrollando nuestras habilidades, pero también desarrollar nuestras habilidades con nuestros equipos de trabajo. ¿Cuáles habilidades son algunas que se ha visto que son de alta relevancia para poder desarrollar esta capacidad adaptativa? Principalmente el pensamiento sistémico. O sea, hay algo que debemos desarrollar como líderes, es poder mirar la conexión entre distintos elementos, pensar en red, pensar cómo todos los elementos se autoinfluyen, ¿sí? Mucho se habla del trabajo en equipo, pero en realidad
Más allá del trabajo en equipo, es el tema del trabajo colaborativo, donde yo entiendo cómo en una red de interacciones o redarquía distribuyo el liderazgo entre todos los miembros de esa red y en conjunto generamos un resultado. Y para ello es muy importante, por ejemplo, también tener un pensamiento crítico, de no tenerle miedo a aquello, de cuestionar, de buscar las causas, de ser asertivo en el planteamiento. Eso no es ser conflictivo, sino que significa poder mirar críticamente una situación mediante un análisis. También es fundamental desarrollar en nosotros y nuestros equipos el empoderamiento. Se habla mucho de empoderamiento, ¿cierto?, en los últimos años, de hecho es un tema de tendencia, y para poder empoderarse hay distintas formas de mirarlo, pero principalmente el empoderamiento pasa por que la persona tenga una propia capacidad de influir en todo aquello que ha definido que quiere alcanzar ella o su empresa o organización. Entonces, para poder hacerlo es necesario que la persona se entrene en empoderamiento, y para eso hay modelos. Ya hay distintos modelos de empoderamiento que, por cierto, uno puede aprender. También está la autorregulación emocional. En un artículo que salió publicado hace poco tiempo en la Universidad de Chile, señalaban que dos competencias críticas para el presente futuro son la autorregulación emocional y la gestión del cambio o la adaptación a los cambios. Dentro de la autorregulación emocional, es relevante que nosotros como líderes podamos identificar cuáles son los sistemas de activación emocional que cada uno maneja con más frecuencia. ¿Cuál es el que se activa en uno con mayor frecuencia? ¿El del miedo? ¿El de la alegría? ¿Sí? ¿El de la tensión? ¿Cuál es el sistema que uno activa? ¿El de la rabia? Por ejemplo, ¿cuál es tu sistema emocional? Conocerse primero, pero después de conocer el propio sistema emocional que uno activa con mayor frecuencia, trabajar en aprender técnicas de autorregulación emocional. La buena noticia es que existen metodologías, sobre todo en los últimos años ha habido muchísimos aportes desde la psicología a todo lo que es la autorregulación emocional. Porque no sacamos nada con saber todo si no nos sabemos autorregular emocionalmente. Porque nuestros equipos nos miran, porque además somos modelo para muchos. Y por lo mismo como líderes, para poder liderar debemos autorregularnos. ¿Ya? Implica respirar, implica hacernos cargo de nuestra postura corporal, con qué cuerpo estamos enfrentando la experiencia. También es relevante la gestión de actitudes, ¿ya? Estar atento a nuestra actitud. Recuerdo en el año 2000 cuando salió una campaña que se llamaba Piensa Positivo. No sé si algunos la conocen, pero en ese sentido, esa campaña decía, piensa positivo, ¿ya? Y con una música. Entonces, me acuerdo que yo hacía clases y mis estudiantes me decían, profesores, que lo que pasa es que no es tan fácil cambiar el switch, ¿cierto? Y francamente, efectivamente es así. Y por eso es que para poder gestionar las actitudes, eso implica entender que cuando uno quiere cambiar una actitud como líder y también con el equipo, debemos modificar lo que estamos pensando. ¿Qué pensamos frente a esa situación? ¿Ese pensamiento me posibilita o me inhibe para avanzar? ¿Es un pensamiento que me moviliza o es un pensamiento que me detiene? Y cada vez que yo estoy en un pensamiento que me detiene, es hora de gestionar mi actitud para ver cómo puedo cambiar esa forma de pensar o ese enfoque que le estoy dando, por ejemplo, al cambio. ¿Ya? Entonces, si yo pienso que es un cambio más, como una vez me pasó a escuchar a un gerente que le dijo a todo su equipo que era un cambio más, claramente mi actitud partió como con una barrera de freno, porque en el fondo no voy a poder yo movilizarme, dado que pienso que no tiene ninguna valor el poder hacer ese cambio. ¿Ya? Además, para poder cambiar la actitud o gestionarla, es necesario que veas qué emociones estás teniendo. O sea, en el fondo estás pensando algo, pero también estás sintiendo algo frente a ese cambio. Entonces, si tú piensas que no sirve y además te da rabia, luego viene la tercera parte de lo que es la gestión de actitudes, es qué conductas estoy teniendo yo frente a este tipo de situaciones. Entonces, estoy pensando que no sirve, estoy sintiendo rabia y estoy actuando dando lo justo y necesario, no yendo a las reuniones, no respondiendo a los mensajes o simplemente no involucrándome. Entonces, cuando queremos gestionar nuestra actitud implica por lo menos mirar tres aspectos: lo que pienso, lo que siento y lo que hago. También, en ese sentido, otra competencia que debemos desarrollar como líderes y también con nuestros equipos son las competencias comunicativas. El saber decir con claridad, el saber decir oportunamente, el saber decir con asertividad, es decir, en un marco de respeto,
a los demás, ¿ya? Y también en el momento oportuno. Y en ese sentido, también la capacidad de influir. La comunicación en este entorno cambiante es fundamental porque es nuestra articulación con los otros. No sacaríamos nada con estar empoderados, autorregulados, con pensamiento crítico y sistémico, con gestión de actitudes, si es que no sabemos comunicarnos. Por lo tanto, hoy día es fundamental poder desarrollar nuestra capacidad comunicativa, sobre todo porque además estamos teniendo muchísimas interacciones mediante teletrabajo, mediante el computador, mediante el celular, y entonces yo les quiero compartir ahí, por ejemplo, mi profesión es psicóloga, ¿cierto? Soy magíster en psicología y coach, pero también soy actriz. Y uno desde el teatro aprende que en el fondo la comunicación es fundamental para poder enfrentar la situación, porque pasa incluso desde el cuerpo que yo pongo frente a una situación. Ustedes pueden buscar en YouTube posturas de poder y van a encontrar cómo, por ejemplo, se ha visto que a nivel de neurociencia hay ciertas posturas que conectan al cerebro con estar mejor preparado para una situación. Entonces, y desde el teatro es lo mismo. Y en el teatro nosotros podemos ver como, por ejemplo, un concepto. Este webinar no es para hablar de eso, pero sí conecta en el sentido de la proyección. Si yo estoy hablando, por ejemplo, en este minuto con 14 personas más, en ese sentido, mi proyección debe ser yo tengo que estar conectada pensando que hay 14 personas más a las cuales yo quiero llegar. Yo no quiero llegar a la pantalla de mi computador, yo quiero llegar a todos ustedes. Y por eso mi intención expresiva es para 14. Y si hubieran 100, tendría una intención expresiva para 100 personas. Pero aprender aquello, devenido a la arte escénica, es fundamental también, y que tiene mucho que ver con la comunicación. Luego, también el uso de la voz, que también tiene que ver con el lenguaje verbal, donde debemos, obviamente, atender al desarrollo de nuestras competencias expresivas, que es parte de las habilidades comunicativas. También debemos desarrollar nuestra flexibilidad. En estos entornos cambiantes, VICA es fundamental, ya les hablaba de la improvisación, pero también es fundamental dos grandes elementos que van de la mano, que es como son la flexibilidad, la creatividad y, por qué no decir también un tercero, la innovación. Entonces, atrevernos a algo distinto, atrevernos a experimentar, ser rápidos en aquello, experimentar, llevar al laboratorio, por así decir, hacer pruebas y lanzarnos, por así decir, es fundamental en estos entornos de modernidad líquida y mundo VICA. Ahora, ¿cómo nos podemos adaptar también? Por medio del liderazgo, ya como este webinar que se llama Liderazgo para tiempos de transformación y cambio, siendo protagonistas de la facilitación de los cambios por medio del liderazgo y la gestión del cambio, ¿ya? Y haciéndonos preguntas como, frente a cada cambio, ¿cierto? Si pasamos del triángulo al círculo, como por ejemplo una pregunta que nos regala Humberto Maturana, que dice, ¿qué deseas conservar? ¿Sí? Porque el ser humano tiene un principio de sobrevivencia. Y si nos dicen que queremos cambiarlo todo, nos vamos a asustar muchísimo. Entonces siempre hay algo en nuestro sistema que habitamos que deseamos conservar. Entonces, ¿qué deseamos conservar? Pregunta clave para cuidar aquello que debemos cuidar, porque no es necesario cambiarlo y porque nos da mucho beneficio. Tener conciencia y conciencia. Ya conciencia alude a ser conscientes de nosotros mismos. Para ser protagonistas debemos ser conscientes de nuestras actitudes, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, etcétera, de nuestras habilidades, pero también conciencia. Debemos ser conscientes de lo que ocurre en nuestra interacción con el entorno, con el ambiente, qué está sucediendo afuera. Un poquito acá adentro y un poquito allá afuera. Ni uno ni lo otro en extremo, ambos conversan para transformarnos en líderes conscientes. Y también, por supuesto, atendiendo a nuestro mindset para el cambio, que tiene que ver con nuestra mentalidad. Porque si pensamos que los cambios no nos gustan, sentimos una emoción asociada a aquello y actuamos entonces en coherencia de acuerdo a lo que les contaba de la gestión de actitudes. Ahora, ¿cómo podemos aprender? Bueno, lo primero acá es entender que nosotros cuando estamos frente a un cambio hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, en ese momento, cuando no nos damos cuenta que no las sabemos, estamos en un momento de incompetencia inconsciente. En ese momento somos ciegos, que nosotros creemos que ya sabemos todo, que no tenemos nada que cambiar,
y por ende entonces somos ciegos de la necesidad de cambio o de aquello que no sabemos, y eso es lo que llamamos incompetencia inconsciente. En algún momento nos hacemos conscientes de aquello que no sabemos, ¿ya? Por ejemplo, voy a inventar algo. No sé de transformación digital, no tengo idea de improvisación, no tengo idea de metodologías ágiles, por lo tanto aquí yo estoy en el cuadrante de ignorante, en el sentido de que soy ignorante de aquello, lo ignoro, por lo tanto hay una incompetencia de la cual yo soy consciente, porque me doy cuenta que hay algo que yo no sé. Luego, el que me doy cuenta que hay algo que yo no sé, ese es el primer paso para empezar a ser aprendiz. Y ser aprendiz en los modelos modernos y en los entornos VICA y en la modernidad líquida es fundamental. Y por eso trabajar como líder en nuestra identidad de aprendices es fundamental. Acá hay que trabajar la identidad, entender que no por ser aprendices somos menos, al contrario, por ser aprendices estamos mucho más habilitados para poder prepararnos para aquello que necesitamos estar preparados. Entonces, una vez que entramos en el cuadrante de aprendiz, como haciéndonos cargo que hay algo que no sabemos, empezamos a experimentar conocimientos nuevos, aprendemos, seguimos el paso a paso, seguimos la receta, ¿cierto? La competencia consciente. O sea, somos capaces de ser competentes de manera consciente haciendo el paso a paso, siguiendo la instrucción, viendo los manuales, ¿cierto? Cada vez que hemos aprendido algo lo hemos hecho, cuando aprendimos a manejar un vehículo, cuando aprendimos a andar en bicicleta o cuando simplemente aprendimos a usar los computadores o alguna nueva tecnología. En ese momento entramos en el cuadrante 3 que se llama principiante, que también corresponde al ser aprendiz. En ese momento probablemente nos vamos a cansar harto, nosotros y nuestros equipos. Vamos a estar bastante cansados porque aprender cansa, porque implica un ejercicio cerebral de conexiones neurológicas que por repetición van generando el aprendizaje, la huella neurológica y el hábito. Por lo tanto, por repetición, mientras más lo hago y sigo el paso a paso, lo voy a terminar aprendiendo y ahí paso al cuadrante 4 de experto, en el cual ya tengo la competencia inconsciente y no tengo que estar mirando la receta, no tengo que estar mirando el paso a paso, no tengo que estar mirando el manual. Ya en ese momento recién me transformo en experto. Ser líder frente a la transformación y el cambio implica aceptar que a veces vamos a ser aprendices y a veces vamos a ser expertos. Y eso es una tarea fundamental para el liderazgo y es una tarea fundamental para nuestros equipos porque no tiene que ver con haber estudiado en la universidad o haber hecho un magíster o un doctorado o haber tenido experiencia gerencial, sino que tiene que ver con que vuelvo a ser aprendiz frente a un nuevo escenario. Si yo tengo un nuevo escenario, tengo que aprender a cambiarme de triángulo a círculo. Y como yo tengo que aprender, el primer paso es asumir que soy aprendiz. Por lo tanto, cada uno como líder puede preguntarse, frente a ese cambio que quiero enfrentar o estoy enfrentando, ¿soy aprendiz o soy experto? Y si tú te das cuenta que eres aprendiz en algo, es hora de aprender. Pero para poder lograrlo, se requiere humildad para reconocer que no sabes y disciplina para aprender aquello que necesitas aprender. Liderar los cambios, entonces, implica un ejercicio, es decir, hay que aplicarlo, hay que llevarlo a la práctica, y también implica método, hacer que suceda por medio de modelos clásicos y ágiles. ¿Ya? Estas dos cosas son fundamentales. Hacer que suceda, ir a la acción, y también ocupar modelos clásicos y ágiles. Y dentro de los modelos, por ejemplo, los modelos clásicos de cambio planificado, yo creo que cada líder debería aprender muy bien esto. ¿Ya? Aprender lo que es el modelo de Lewin, por ejemplo, el modelo de Kotter, y hay otros más. Ya yo hoy día seleccioné dos, pero por ejemplo en el de Lewin aprendemos que hay que sacar al sistema, a la persona y uno mismo del status quo. Hay algo que estamos acostumbrados a hacer de una manera, entonces salir de allí y descongelar, luego entrar en movimiento con las nuevas prácticas y luego crear las condiciones para que esas nuevas prácticas se queden establecidas, se estabilicen, ¿cierto? Y pase a hacer del triángulo al círculo, o sea, que cambiemos la nueva estructura, ¿ya? De eso se trata el modelo Lewin. Ahora, el modelo Kotter
aborda 8 pasos y cada uno de estos pasos están asociados a algunas etapas del modelo de Lewin. Y en el caso de Kotter, por ejemplo, lo primero que él dice que nosotros frente a los cambios, estos son modelos de cambio clásico, que son más planificados, donde uno dice vamos a seguir el paso a paso, vamos a hacer esto en 5 meses, en 3 meses, y tengo recursos organizacionales y ciertas condiciones estables que me permiten, ¿cierto?, hacer una planificación. Entonces Kotter dice, mira, en este caso, tú lo primero que tienes que hacer es crear el sentido de urgencia. ¿Por qué es necesario cambiar ahora? También debes crear una coalición orientadora, es decir, una mesa de gestión del cambio, líderes, embajadores que te ayuden, que sean tus manos en la organización para poder gestionar este cambio. Luego también debes tener súper establecida una visión hacia dónde quieres ir y cuál es la estrategia que vas a ocupar. Y también todo ello, lo que acabo de explicar, entra en la etapa de descongelamiento. O sea, en ese momento la organización empieza a sentir que tiene que salir del status quo, que no puede seguir igual. Luego vamos al punto 5, que es facultar y empoderar a otros, donde yo doy las atribuciones a otras personas para que empiecen a aplicar, empiecen a hacer cosas, ¿cierto? Y también voy celebrando los triunfos a corto plazo. Eso se nos olvida mucho en las organizaciones. Las personas se esfuerzan, se facultan, se empoderan, pero pocas veces, yo que como coach, como consultor, he escuchado muchísimas veces un discurso repetido que jamás, muy pocas veces las personas se sienten reconocidas, ¿ya? Y en ese sentido, este modelo lo que te dice como líder, celebra los triunfos a corto plazo, no esperes tener todo listo, celebra lo que sí avanzaste, ¿ya? Celebra el esfuerzo y también los aciertos. Y en ese sentido, finalmente en el punto 7 de esta etapa, lo que hay que consolidar ese cambio, ¿cierto? Estabilizándolo, repitiéndolo, retroalimentando para que nos aseguremos como líderes que la persona efectivamente cambió y hubo adherencia al cambio. Y en el paso 8, que se llama arraigar a la cultura, es donde ya creamos, ¿cierto?, políticas, procedimientos, formas de hacer las cosas, valores que acompañan esto, competencias que queremos desarrollar, programas de capacitación que tengan que ver con arraigar el cambio a la cultura. ¿Mm? Ahora, no solamente existen los modelos clásicos para entornos más estables donde yo puedo planificar, sino también los modelos ágiles, que son modelos más asociados a entornos, culturas, proyectos de más alta incertidumbre, ¿ya? En esos entornos donde si tú estás en un proyecto, en una organización, en un momento en el cual hay mucha incertidumbre, puedes ocupar metodologías ágiles de Lean Change Management. Por ejemplo, ahí yo, por ejemplo, estoy acreditada como agente de cambio en Lean Change Management, y estas metodologías son metodologías en las cuales tú puedes gestionar cambios en entornos de incertidumbre. Este modelo de metodologías ágiles, de modelos de Lean Change Management, buscan la participación activa de todos los actores, buscan cambios incrementales, jamás vas a pretender hacer un cambio para todos de inmediato ni tampoco perfecto, sino que vas de a poquito avanzando incrementalmente en la medida que vas experimentando y viendo si funciona acá, lo llevo al otro paso, y si funciona acá, lo llevo al otro paso, y luego trabaja con una idea de producto mínimo viable, siempre poniendo, esto me sintoniza a mí mucho, me gustó mucho ese modelo porque yo soy formada en magíster en el modelo estratégico sistémico de MRI Palo Alto, y en este modelo uno trabaja con la meta mínima, ¿ya? Y la meta mínima es una acción muy chiquitita que si estuviese sucediendo implica que vas avanzando hacia el estado deseado. Entonces, este modelo de Lean Change Management trabaja también con la misma lógica, llamándola producto mínimo viable, que es aquel logro que tú vas a evaluar como positivo en la medida que avanzaste, pero que es algo que sí puedes implementar ahora, que es realista y alcanzable. También estas metodologías de modelos ágiles trabajan con la respuesta de las personas al cambio más que con el sentido de urgencia. Ahora, entonces, el liderazgo en tiempos de transformación y cambio implica adaptar formas y fondos, súper importante, la forma como estamos haciendo las cosas, el fondo, que tiene que ver con el sentido, con el significado, para co-crear una nueva realidad. Co-crear significa que vamos a participar como un grupo, un equipo, un sistema, una organización, y vamos a ser protagonistas de aquello,
de crear la nueva realidad por medio de nuestra conducta, de nuestro lenguaje, y ser protagonistas de ello. Y eso implica empoderarnos, aprender a empoderarnos. La buena noticia es que el triángulo cabe dentro del círculo, tal cual como puse acá en el dibujo. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a un cambio, es fundamental que nosotros entendamos que lo que hacíamos antes tiene mucho que rescatarse. Hay recursos, hay fortalezas, hay aprendizajes, que entonces nosotros, nuestro triángulo, lo ponemos al servicio de la nueva forma y solamente lo adaptamos y aprendemos aquello que requerimos aprender, que nos va a permitir adaptarnos a la nueva forma, ¿ya? A la nueva estructura en forma y fondo, ¿ya? Hasta ahí ha llegado esta presentación, solamente nos quedan 10 minutos. Voy a proceder ahora les decía al principio que les quería contar que nosotros como CFT Senco tenemos un área que yo dirijo, que es de educación continua y capacitación, en la cual tenemos programas de diplomados, de capacitaciones, de coaching, desarrollo organizacional también, y nosotros, en ese sentido, lo que creemos fervientemente es que por medio de la educación y el desarrollo, el aprendizaje de las personas se pueden llegar a empoderar en su desarrollo y crecimiento profesional, aprendiendo, educándose, pueden empoderarse. O sea, no creemos que el empoderamiento sea algo mágico, sino que para empoderarse hay que hacer varias cosas, y entre esas, una forma de empoderarse es a través de la educación. Y soy la líder de ese proyecto, y quiero contarles que tenemos varios programas de liderazgo, que en el caso que ustedes más adelante quisieran participar, algunos van a partir ahora en abril, el 5 de abril, y todos estos programas están desarrollados bajo el mismo enfoque que yo estoy presentando, entendiendo que estamos en un entorno cambiante, una modernidad líquida, un mundo VICA, y han sido desarrollados todos los programas con ese mismo enfoque y mirada. Y estos son los programas que tenemos. Ya, por ejemplo, estamos enfocados en ayudar a los emprendedores para que aprendan emprendimiento y gestión de empresa. Tenemos grandes docentes, muy especialistas en la materia. También tenemos un diplomado de gestión de personas, porque como se dan cuenta, no solo importa lo técnico, sino también importa lo adaptativo, de cuidar a los equipos, de ver cómo liderar los equipos. Tenemos un diplomado también de liderazgo y gestión pública, porque también la administración pública se está modernizando, se está digitalizando. De hecho, mañana tenemos otro webinar relacionado con la administración pública, los cambios que vienen allí. También está muy bueno y tenemos grandes expertos ahí. Y tenemos también un diplomado de liderazgo y gestión del cambio, porque creemos fervientemente que todos aquellos que quieran liderar deben aprender liderazgo, pero también deben aprender gestión del cambio. No necesariamente que sean jefes, pueden ser especialistas que deseen aprender a liderar y aprender a gestionar cambios porque quieren ir hacia líderes o como cargo, digamos, pero también porque quieren desde el rol de especialista ser líderes y aprender a gestionar cambios, ¿ya? Y tenemos un quinto diplomado que es de liderazgo y trabajo colaborativo, porque esa es la tendencia. O sea, debemos como líderes entender que el mundo que viene es un mundo colaborativo, es un mundo en red, donde la redarquía es el modelo de liderazgo que vamos a desarrollar, que significa de alto empoderamiento en nuestros colaboradores, donde actuamos bajo la idea de una red, que nos conectamos con atribuciones claras, en una visión mucho más horizontal. Ese es el presente futuro. Por lo tanto, bueno, eso es lo que les quería contar. Si deseas recibir esta presentación, deja tu mail en el chat. Y también pueden, los que se interesen, por supuesto, matricularse en nuestros programas en sc@cftsenco.com. También está en nuestra home, donde están alojados la información de nuestros diplomados. Les doy las gracias por haberme escuchado, por haber participado de esta reunión, por haberse tomado el tiempo de participar. Probablemente ya hasta ahora están un poco cansados, así que les agradezco la atención, ¿cierto? Y les doy muchas gracias. En este momento quisiera
que si hay alguien que quisiera hacerme alguna consulta, probablemente algún comentario, puede abrir su micrófono y podemos dedicar algunos minutos a responder. No sé si habrá algo en el chat. Bueno, acá hay algunas personas que nos están escribiendo en el chat. Voy a leer los comentarios, ¿cierto? Para ponerlos en común. Saludos, Patricia, gracias por esta instancia. Luis Leighton, mi Lady Labrador, excelente la presentación del tema. De seguro que los diplomados serán una importante oportunidad para adquirir herramientas y potenciar conocimientos y habilidades relevantes para liderar en el mundo actual, donde estamos siendo protagonistas del cambio. Gracias, Patricia. Gracias, Milady. Claudio Berrío, excelente presentación. Gracias por compartir. Por nada, Claudio. Es un gusto para mí. Juan Carlos González me señala, Patricia, muy interesante el tema. Jorge Ulsen nos señala, felicitaciones por la presentación. Muchas gracias, Jorge. Patricia nos dice, excelente presentación, agradezco el tiempo y la dedicación del speaker, muy claro los temas. Muchas gracias, Patricia. Juan Carlos González nuevamente, gracias por la entrega del conocimiento. Fernando Mesa, muchas gracias, Patricia, por tu presentación. Acá no veo el nombre, pero me dice felicitaciones por la presentación, excelente. Manu, es realmente apasionante el tema, comparto eso, Manu, yo soy fanática de esto, de corazón, llevo muchísimos años trabajando en desarrollo organizacional, cambio, desarrollo humano, y verdaderamente es un tema maravilloso que creo que se debe democratizar. Todas las personas deben aprenderlo. Mili Labrador dice, ¿dónde podemos conocer los valores de los diplomados? Mira, escribiéndonos a sc@cftsenco.com y también en la home, también ahí pueden conseguir un poquito más de información. A ver, ¿qué más? Que no se me vaya. Ya. Marcela Bravo, excelente presentación, Patricia. Fue muy útil para mi rol profesional. Excelente, Marcela. ¿Pueden poner el link, el correo en el chat? Sí, por favor. Lo vamos a poner. El link y el correo. Marisa, ¿puedes ponerlo tú? Mili Labrador, pueden repetir el correo, sc@cftsenco.com. Muy bien, les agradezco el tiempo, los vamos a dejar cordialmente invitados para mañana también, que vamos a tener un speaker muy experto, él se llama Eduardo Araya, va a hablar de transformación y cambio en el mundo público, y él es muy experto, es una eminencia, la verdad, del sector público, que ha formado muchos administradores públicos de Chile, y así que los dejamos invitados a ese webinar, que es a las 7:30 de la tarde, y también al webinar que van a venir, los webinars que van a venir a futuro, ¿cierto? En los cuales esperamos seguir contribuyendo con todos ustedes. Les comento además que hemos preparado unos programas de mucha calidad a un excelente precio, por lo tanto no debería ser una restricción el poder participar en nuestros programas. Muchas gracias, Claudia, gracias, me dice ella, excelente presentación. Sin nada más que decir, les doy muy buenas noches, que estén muy bien. Quienes deseen recibir información pueden indicarlo en el chat, sus correos, o nos pueden escribir, ¿ya? También es una opción, escríbanos a sc@cftsenco.com para que nosotros les demos la presentación, les compartimos el PDF y además si quieren información sobre los diplomados, ¿ya? Buenas noches, que estén muy bien.